Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí listo para compartir con ustedes un tema que me parece fascinante y que involucra a uno de los actores turcos más queridos a nivel mundial, Kerem Bürsin. Hoy vamos a explorar las reflexiones de Kerem sobre la felicidad, el drama, la fama y cómo ha navegado por las aguas a veces turbulentas de la industria del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en algunas de sus entrevistas más reveladoras, analizando sus palabras con cuidado para entender mejor su perspectiva. Veremos cómo Kerem ve el éxito, cómo maneja la presión y, lo más importante, cómo define la felicidad en sus propios términos. Prepárense para un análisis profundo, lleno de reflexiones interesantes y tal vez algunas sorpresas. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Así te asegurarás de no perderte ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos el mundo del entretenimiento, el cine, las series y, por supuesto, a las estrellas que lo iluminan. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Kerem Bürsin, más allá de su innegable atractivo físico y su talento actoral, es una persona que parece reflexionar mucho sobre la vida, el éxito y la felicidad. No es solo un rostro bonito, sino alguien con una mente activa y una visión particular del mundo. Y eso se nota en sus entrevistas. Una de las cosas que más me llama la atención es su honestidad. Kerem no tiene miedo de mostrarse vulnerable, de hablar de sus inseguridades y de admitir que no tiene todas las respuestas. En un mundo donde la imagen lo es todo, esta autenticidad es refrescante. Es como si, de alguna manera, entendiera que la perfección es una ilusión y que la verdadera conexión con el público reside en mostrarse tal cual es, con sus fortalezas y debilidades. Esta apertura no es común en la industria, donde la presión por mantener una imagen impecable es constante. En varias ocasiones, Kerem ha hablado sobre la presión de la fama. No es fácil estar constantemente bajo el escrutinio público, ser juzgado por cada palabra y cada acción. Los paparazzi, las redes sociales, los fans, todo eso puede ser abrumador. Kerem ha reconocido que ha tenido momentos difíciles, pero que ha aprendido a lidiar con la situación desarrollando una especie de coraza protectora. Pero esta coraza no es de indiferencia, sino de comprensión. Él parece entender que la opinión pública, aunque a veces injusta, es parte del juego. Sin embargo, también se protege, creando una barrera entre su vida personal y su personaje público. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Creo que parte de la respuesta está en su capacidad para relativizar las cosas. Kerem no se toma a sí mismo demasiado en serio. Sabe que es un actor, que su trabajo es entretener, pero también sabe que hay cosas mucho más importantes en la vida, la familia, los amigos, la salud, el amor. Esta perspectiva le permite no perderse en la vorágine de la fama y mantener los pies en la tierra. Es como si tuviera un sistema de valores sólido que le sirve de ancla en medio de la tempestad. Y hablando de amor, todos recordamos su relación con Hande Erçel. Fue una historia que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero como todas las historias, tuvo un final. Y la ruptura, obviamente, no fue fácil. Kerem ha evitado hablar demasiado sobre el tema, pero en algunas entrevistas ha dejado entrever que fue un proceso doloroso. Sin embargo, también ha dicho que aprendió mucho de la experiencia y que le ayudó a crecer como persona. Esta actitud de aprendizaje ante la adversidad es una característica notable en él. No se lamenta, sino que busca extraer lecciones valiosas que le permitan afrontar el futuro con mayor sabiduría. Una de las reflexiones más interesantes de Kerem es sobre la felicidad. Para él, la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que se alcanza, sino algo que se construye día a día. Y la clave, según él, está en vivir el presente, en disfrutar de las pequeñas cosas, en ser agradecido por lo que se tiene. Esta filosofía de vida, aunque sencilla, es profundamente poderosa. Nos recuerda que la felicidad no depende de grandes logros o posesiones materiales, sino de la capacidad de apreciar los momentos cotidianos y de cultivar una actitud positiva. Kerem también ha hablado sobre la importancia de tener propósito en la vida. No basta con tener fama y dinero, sino que es necesario tener una misión, algo que te motive a levantarte cada mañana y a dar lo mejor de ti. Para Kerem, esa misión es entretener, pero también inspirar. Quiere usar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo, para concienciar sobre temas importantes y para ayudar a los demás.
Este sentido de responsabilidad social es admirable. Él entiende que su voz tiene un alcance considerable y quiere utilizarlo para promover causas que considera importantes. Además, ese Kerem ha sido bastante vocal sobre la necesidad de desafiar los estereotipos y romper con las normas sociales. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser. Quiere ser fiel a sí mismo, a sus valores y a sus convicciones. Y eso, en un mundo tan lleno de presiones y expectativas, es admirable. Esta rebeldía, no obstante, no es una actitud gratuita, sino una forma de defender su individualidad y de promover la libertad de expresión. Él quiere ser un ejemplo para otros, animándolos a ser auténticos y a no conformarse con las expectativas impuestas. Otra faceta importante de Kerem es su compromiso con el medio ambiente. Ha participado en diversas campañas para concienciar sobre la importancia de proteger el planeta y ha adoptado hábitos más sostenibles en su vida diaria. No es solo una moda, sino una convicción profunda. Este compromiso ambiental no es un mero postureo publicitario, sino que se refleja en sus acciones cotidianas. Él entiende que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida y quiere contribuir a construir un futuro más verde. Y volviendo al tema del drama. Kerem ha sabido manejar muy bien los altibajos de su carrera. Ha tenido éxitos pero también fracasos. Ha recibido críticas pero también elogios. Y ha aprendido a no dejar que ni lo uno ni lo otro le afecten demasiado. Sabe que el mundo del entretenimiento es volátil y que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Por eso se centra en lo que puede controlar, su trabajo, su actitud y sus relaciones personales. Esta resiliencia es una cualidad fundamental en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Él ha aprendido a aceptar que los fracasos son parte del proceso y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Creo que una de las claves del éxito de Kerem es su capacidad para conectar con el público. No solo por su talento actoral, sino también por su personalidad. Es cercano, accesible y genuino. Y la gente lo percibe. Se identifica con él. Lo ve como alguien real, no como una estrella inalcanzable. Esta cercanía con el público es un activo invaluable. Él no se considera superior a sus fans, sino que los ve como compañeros de viaje en su carrera. Esta humildad y gratitud son virtudes que lo hacen aún más querido. Además, Kerem ha demostrado ser un gran profesional. Es disciplinado, trabajador y siempre está dispuesto a aprender y a mejorar. No se conforma con lo que ya sabe, sino que busca constantemente nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Esta ambición y sed de conocimiento lo impulsan a crecer constantemente como actor y como persona. Él entiende que el aprendizaje es un proceso continuo y que siempre hay margen para mejorar. Y por último, pero no menos importante, Kerem tiene un gran sentido del humor. Sabe reírse de sí mismo y no se toma la vida demasiado en serio. Y eso, creo, es fundamental para mantener la cordura en un mundo tan loco como el nuestro. Este sentido del humor es un bálsamo en medio del estrés y la presión. Él sabe que la vida es demasiado corta para tomarse todo demasiado en serio y que la risa es la mejor medicina. Profundizando un poco más en su carrera, vale la pena destacar su versatilidad como actor. Ha demostrado ser capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos, adaptándose a diferentes géneros y roles con facilidad. Esta adaptabilidad es una señal de su talento y dedicación. No se limita a un tipo de personaje, sino que busca explorar diferentes facetas de su capacidad actoral. En cuanto a sus proyectos futuros, Kerem ha expresado su interés en trabajar en producciones internacionales y en explorar nuevos mercados. Él tiene una visión global de su carrera y quiere expandir sus horizontes. Esta ambición y visión de futuro lo convierten en un actor con un gran potencial. Él no se conforma con lo que ha logrado hasta ahora, sino que sueña con llegar aún más lejos. También es importante mencionar su activismo en causas sociales. Kerem ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas como la igualdad de género, los derechos humanos y la protección de los animales. Este compromiso social lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Él entiende que su voz tiene un impacto y quiere utilizarlo para promover un mundo más justo y equitativo. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es una persona reflexiva, honesta, comprometida y con un gran sentido del humor. Ha sabido navegar por las aguas turbulentas de la fama y el drama, manteniendo siempre su integridad y su autenticidad. Y lo más importante, ha encontrado su propia definición de la felicidad,
que no está basada en el éxito profesional, sino en las relaciones personales, el propósito en la vida y la capacidad de disfrutar del presente. Su historia es inspiradora, un ejemplo de cómo la fama y el éxito no tienen por qué corromper, sino que pueden ser una plataforma para el crecimiento personal y para generar un impacto positivo en el mundo. Él es un artista completo, un ser humano comprometido y una inspiración para muchos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y sus reflexiones sobre la felicidad y el drama. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con su visión de la vida? ¿Qué les parece su forma de manejar la fama? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.